Buenos días y bienvenidos a tu programa Subiendo al Tepeyac. Estamos ya en el mes de septiembre. Ya estamos en el mes patrio, ¿verdad? Ahí de nuestra hermana República de México, que pues aquí cerquita, ¿verdad? Pero también para nosotros es mes de kermeses, de antojitos, de festejos. Muy contentos de llegar aquí a este mes de septiembre. Bendito Dios, fíjate, ya estamos en septiembre, estamos entrando prácticamente en la recta final del año. Ujú. Pues, los que están empezando la escuela este semestre van a decir, pues es que apenas estamos empezando, pues es que ya vamos encarrilados, ya vamos hacia adelante. Y lo más importante es que este año se nos va a ir, pero rapidísimamente, porque después de las fiestas patrias viene Halloween y luego Día de Muertos y luego Acción de Gracias y ya. Y ya se fue el año, ya estamos en Navidad. Entonces ya. Entramos al puente Guadalupe Reyes, que Sí. empieza desde el 11 de diciembre y que se extiende hasta el 6 de enero. Así es, pero bueno, eso es el tiempo vuela, pero lo bueno es que la liturgia es especialmente para vivir cada día, ¿verdad? Sí, el tiempo pasa muy rápido, pero no por eso se nos tiene que ir de las manos, al contrario, ¿verdad? La liturgia, especialmente la misa de los domingos, nos enseña a valorar cada día, ¿verdad? Porque así se va rápido, pero cada día es un paso a la vez, así que pues gracias a Dios que en la liturgia como que se detiene todo nuestro ritmo, bajamos el ritmo para escuchar a Dios y que así en nuestra vida, pues vayamos siempre de la mano de nuestro Señor, ¿verdad? Así es, y este año que estamos escuchando el Evangelio de San Lucas ha sido un año de tremendas sacudidas porque Lucas en su Evangelio es muy, muy fuerte. El Evangelio de Lucas lo llaman el Evangelio de los gentiles Ujú. porque a diferencia de Marcos y de Mateo, se enfocaban mucho sobre los judíos. Ujú. Y Lucas se va más allá y entra con unas expresiones bien fuertes. Hoy vamos a hablar del Evangelio de este domingo, que yo preferiría hablar del Evangelio de San Mateo Sí. que el de Lucas, precisamente en esas mismas palabras, por la selección que tiene Lucas para las palabras que nos dice, Ujú. porque es cuando lo escuchas. No me crean ahorita, pero ya verán el domingo que estén y que pasen a proclamar el evangelio y van a decir, ah, caray, ¿qué pasó aquí, verdad? Porque Ujú. las palabras son muy, muy fuertes. Y la iglesia pues mantiene esas palabras, las proclama, ¿verdad? Porque son palabras que vienen de nuestro Señor, que vienen a sacudirnos, ¿verdad? A despertarnos, pero siempre hay que entenderlas bien dentro del contexto de toda nuestra fe para comprender el significado profundo de lo que Jesús nos quiere decir. Entonces, es un sacudidón, claro que sí, pero siempre dentro de un mensaje de esperanza, de amor, del Señor que quiere el bien para nosotros. Entonces, este domingo nos van a tocar unas palabras fuertes, pero es para nuestro bien y de eso vamos a estar platicando ahorita, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a empezar con una oración para que el Señor nos dé sabiduría, luz y podamos expresar adecuadamente lo que hemos preparado para ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta semana que estamos concluyendo, esta semana de trabajos, que ha sido una semana de muchas ocupaciones, pero también una semana de muchas gracias, de muchas bendiciones de tu parte. Pedimos, Señor, en este momento envíes tu Espíritu Santo para que nos ayude a discernir y encontrar el mensaje de amor que podamos compartir con nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan en la radio o que nos ven a través de Facebook Live. Te pedimos, Señor, derrames tu gracia sobre nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bueno, Arturo, vamos a darle que es mole de olla. Bien importante, antes de empezar, tenemos que darnos cuenta de que la primera lectura ya nos empieza a ubicar, porque la primera lectura, lógicamente, tiene un mensaje muy hermoso, pero nos empieza a hablar el libro de la sabiduría de algo que nosotros a veces no entendemos. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son misteriosos. Y por eso, como diciendo, antes de que entremos al Evangelio, vamos a entrar en esto para que nos demos una pequeña idea. Recordemos que en la liturgia de la misa del domingo, ¿verdad? Se leen, la primera lectura generalmente viene del Antiguo Testamento, luego viene el Salmo, luego la segunda lectura generalmente del Nuevo Testamento y luego ya el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión la primera lectura es del libro de la sabiduría, que es del Antiguo Testamento, de este género de libros que es los libros sapienciales, ¿verdad? Los libros de los sabios, ¿verdad? De sabiduría.
muy interesante, de consejos muy profundos, altamente recomendables para todo católico, ¿verdad? En este mismo género literario están los proverbios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces nos va a traer, como bien dice el título, mucha sabiduría. Y dice así la lectura, no vamos a leerlo todo, pero algunos fragmentos. Dice, ¿quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuestos? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesar el alma, y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. En otras palabras, dice, a ver, ¿quién es el que realmente puede comprender las cosas de Dios? Se hace la pregunta este autor, ¿verdad? Dice, porque uno tiene sus debilidades, ¿verdad? Uno tiene, dice, el barro del que estamos hechos entorpece el entendimiento. O en palabras así, más de nosotros, somos de cabeza dura, ¿verdad? Somos cabezones, entonces, porque somos débiles, frágiles, corajudos, de repente nos agüitamos, entonces nuestros juicios, nuestros pensamientos no siempre están conforme a la voluntad de Dios. Por eso esta primera lectura nos hace la pregunta, a ver, ¿quién realmente puede conocer cómo piensa Dios? Para empezar, nosotros tenemos que ser humildes y decir, pues yo no puedo así solito, ¿verdad? Yo no puedo, yo tengo que reconocer que mis pensamientos no reflejan muchas veces cómo es Dios en realidad. Así como para ponernos así, ubicarnos con nuestra pastilla de Ubicatex, a ver, Señor, ¿quién te puede comprender? Yo tengo que reconocer que así solito yo no puedo. Así es. De pura entrada nos pone ahí la primera lectura a darnos cuenta de que pues tenemos nuestras limitaciones. Por más que tratamos de entender lo que Dios nos quiere decir, no lo entendemos. Entonces, ya con eso, ya podemos entrar al Evangelio que tiene un mejor entendimiento, pero todavía nos da otro segundo golpe en la segunda lectura, sí, porque es precisamente, fíjate, un hombre que era un esclavo, que se escapa de su amo, lo meten a la cárcel, y ahí conoce a Pablo, se convierte, y Pablo lo manda con el que era el dueño de él como esclavo, para que lo reciba, pero ya no como esclavo, sino como hermano. O sea, en aquellos tiempos eso era un shock, era una revolución verdaderamente. ¿Por qué? Porque era un esclavo, y ahora lo recibe, pero lo va a recibir como hermano. Ahora, igual que en el hijo pródigo, no sabemos si lo recibió así o no, pero Pablo le dice, recíbelo como a mí, como un hermano tuyo. Y es una sacudida tremenda, porque en aquellos entonces estaba la esclavitud. Hoy en día no hay esclavitud, entre comillas, ¿verdad? porque sí, en realidad ahora se llama servitud. O servidumbre. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos gente que está viviendo una esclavitud con otro nombre, pero son gentes que no tienen para vivir y que dependen de la gracia o de la buena voluntad de alguien que los explota tremendamente. Y eso lo estamos viendo porque según las últimas cifras, estamos hablando de una generación de varios billones de dólares, que es lo que se genera con la nueva esclavitud de nuestros tiempos. Sí, y es muy interesante saber que aunque se han hecho grandes progresos, ¿verdad? En esta área, la esclavitud fue una cosa muy normal durante siglos y siglos y siglos, ¿verdad? Entonces, San Pablo, esta lectura que es de San Pablo, donde le regresa, ¿verdad? A esa persona, ese esclavo, y dice, te lo voy a enviar, pero ya no va a ser tu esclavo, va a ser como tu hermano. Entonces, eso es chocante, ¿verdad? Eso es cambiar los criterios. Y sí, como dice usted, hay que recordar que aunque oficialmente, digamos, ya no exista la esclavitud, hay distintas maneras, distintos tipos de esclavitudes más sutiles, ¿verdad? Aunque sí es cierto, en algunas partes del mundo todavía existen situaciones muy, muy precarias, muy tristes, ¿verdad? Muy difíciles, pero bueno, hablando del contexto más cercano de nosotros, existen a distintos grados, aunque en una esclavitud como antes, estos sistemas o maneras de vivir en que nos tienen atados, ¿verdad? Y que una persona que no la dejan ser libre porque está atada a, como dice usted, a un servicio, a un trabajo del que no puede, a una deuda que no puede pagar, ¿verdad? Entonces, esta misma doctrina, ¿verdad? Se aplica hasta en distintos niveles, desde luego, pero también en nuestros días. Pero aquí lo interesante que nos dice San Pablo,
que yo creo que todavía aplica en estos contextos, aunque sean distintas esclavitudes, es decir, cómo te relacionas con el otro, ¿verdad? ¿Cómo ves al otro, ¿verdad? Como tu esclavo, como tu empleado, como tu deudor, ¿verdad? Como el que te debe tanto dinero, como el que te debe una, no sé, ¿verdad? ¿Cómo te relacionas con el otro? Y San Pablo, una vez más, con esa sabiduría que hablaba la primera lectura, dice, tienes que cambiar tu manera de pensar porque ya, para que ya no veas al otro ni como tu deudor, ni como tu esclavo, ni como el que te debe, ni como tu trabajador, ni como tu patrón, ni como lo que sea, ¿verdad? Como tu hermano. Entonces, una vez más nos exige, ¿verdad? Cómo yo veo a los demás, cómo me relaciono a los demás. Claro, existen distintas relaciones que en un equipo de fútbol, que laborales, que en la escuela entre profesores, así claro, ¿verdad? Profesores y alumnos, existen tipos de relaciones, pero sobre eso tiene que estar que el otro es mi hermano, antes que cualquier otra cosa es mi hermano en Cristo. Entonces es este cambio de criterio. Así es un cambio para muchas personas muy chocante, Ujú, porque es difícil hacerte a la idea de que alguien que estaba a tu servicio de repente ya no lo es. ujú, Pero fíjate, poniéndolo en perspectiva, la carta de San Pablo se escribió allá por los años 50, digamos más o menos, ¿no? ujú, Y estamos encontrándonos que en el año 1531 ujú, es la aparición de la Virgen de Guadalupe ujú, y fue hasta 1587 cuando ujú, el Papa dio un documento donde dijo que los indígenas ujú, eran hijos de Dios también, ujú, ujú, que eran criaturas y no eran animales, porque todavía en 1587 se seguía pensando que los indígenas eran animales. ujú, ujú, Entonces, cuando lo vemos así, hace tan poco tiempo, porque todavía no son los 500 ujú, años, ujú, ¿y qué quiere decir? Que desde antes y estos como 2000 años que llevamos, ha ujú, habido un gran crecimiento en esto, pero de animales ujú, a verlos como hermanos, ujú, ujú, pero en ese inter empiezan a verlos ya como hijos de Dios, ujú, y cuando lo ves como hijos de Dios te das cuenta de que tú también eres hijo de Dios, ujú, entonces somos hermanos. ujú, ujú, Y cuando entramos en ese concepto es cuando se rompen los esquemas. Sandra Salas, que nos hizo el musical de Guadalupe, bien hermosa la Sandra, hizo una canción cuando se bautiza a Juan Diego, cuando lo ujú, bautiza, y canta una canción tan hermosa, se llama Soy hijo de Dios. ujú, sí, sí, sí. Y en esa canción, pues prácticamente lo único que dice es eso. Ujú, Dice, Juan Diego, un pobre indio como yo, Juan Diego, hijo de Dios. ujú, Y ujú, cuando lo ves en esa perspectiva, dices, 1500 años después ujú, ujú. de que escribe la carta a San Pablo, todavía andamos en estas Ujú, trifúlicas. ujú. Y como decíamos ahorita, ¿verdad? Aunque oficialmente ya no existe este título de esclavo, de todos modos muchas veces la gente, entre ellos, nos tratamos, se trata como algo menos que humano, ¿verdad? Vemos al otro como algo, como si un humano, claro, pero de otra categoría que yo, ¿verdad? Es una categoría inferior, ya sea por el color de su piel, por la manera en la que vive, por el lugar en donde venga, todavía vemos a esas personas como menos que yo, ¿verdad? O menos que la gente de donde yo me junto, a la gente que tiene mis propios criterios, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, aunque oficialmente ya avanzamos, todavía hasta la fecha seguimos teniendo esos criterios y por eso es importante la carta de San Pablo, ¿verdad? El mensaje de Dios a través de San Pablo que es, velo como tu hermano. Y uno dirá, pues sí, yo sé que todos somos hermanos, ¿verdad? Y que todos somos Ujú. hijos de Dios, de dientes para afuera lo decimos, pero hay que analizar el corazón, ¿verdad? O sea, si realmente trato al otro como mi hermano, ¿realmente lo trato así? ¿O nomás es de dientes para afuera? Igual la liturgia, jalón de orejas, pero muy bueno porque nos invita a revisar cómo trato yo a los demás, ¿verdad? Sí, yo sé que digo que todos somos hermanos, que todos somos iguales, eso sí lo digo y hasta digo que lo creo, pero realmente lo creo de corazón, lo practico y San Pablo nos anima y dice, cuando veas a esta persona, trátalo como tu hermano. Y fíjate, hoy en día estamos precisamente pasando por una situación muy similar, Ujú, porque en los campos de Nebraska ujú, están buscando gente que vaya a trabajar. ujú, ¿Por qué? Porque muchos migrantes se han autodeportado ujú, por temor precisamente a lo que está sucediendo. Y en los campos está ya para cosechar y resulta que no hay ujú, quien levante la cosecha. Y entonces la gente
que apoyó mucho esta política, ¿verdad? Porque desde su lugar dijeron, queremos que cambie la política de migración. Ujú, Y entonces resulta que ellos dependían ujú, de migrantes para sus ujú, campos. ¿Y qué pasa cuando dependes de migrantes? Pues que le pagas ujú, lo que te da la gana, ujú, porque ellos no pueden reclamarte, ujú, porque ellos no les tienes que dar beneficios, no les tienes que dar... Entonces, ahí había una servidumbre, ujú. Sí, claro. una esclavitud oculta. Y Ujú, ahora que no están estas personas, estaba viendo un letrero que pusieron y estaban muy enojados que por qué la gente de color no ujú. estaba yendo a trabajar en los campos. O sea, se imaginan los criterios tan tristes, desafortunados, Ujú. por decir menos, que tenemos ahorita. Y bueno, una vez más el Evangelio, la palabra de Dios nos llama a tratarnos como hermanos, ¿verdad? Ahora, habrá gente que le cueste cambiar su manera de pensar, habrá gente que le cueste aceptar que se equivocó, ¿verdad? Aceptar que sus criterios anteriores no eran los correctos y duele, ¿verdad? A la gente que le duele y dice, es que ¿cómo voy a aceptar que me equivoqué, ¿verdad? ¿Cómo voy a Ujú. reconocer mi error? ¿Cómo voy a cambiar mis criterios? Y duele, ¿verdad? Y precisamente de eso nos va a hablar el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Ujú. La lectura del libro de San Lucas que nos dice, ok, para ser mi seguidor tienes que renunciar a todo, ¿verdad? O sea, todo lo que te estorbe para el seguimiento, eso incluye, si pones a alguien, una relación con alguien antes que la relación con Dios, ¿verdad? Si pones primero, dice Jesús, ¿verdad? Si pones primero a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Incluso si te pones primero a ti. Yo creo que aquí Jesús nos podría decir también el día de hoy que si pones primero a tu partido político, a tu ideología política, a tu ideología social, ¿verdad? Lo Ujú. que quiera uno, dice, no puedes seguirme si pones eso primero que yo y renunciar a esas relaciones, a ese tipo de relacionarnos, esos criterios, a mucha gente le duele, dice, porque como si es tan parte de mi identidad, es tan parte de lo que soy, es tan parte de cómo me expreso, de cómo me relaciono con los demás, cómo voy a renunciar a eso y causa un dolor, ¿verdad? Ese desapego, pero Jesús no lo pide, dice, no puedes poner a nada antes que mi mensaje, ¿verdad? Si quieres Ujú. seguirme, tienes que renunciar a todo incluso a ti mismo, para ser mi discípulo. Y mira, el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Sí. Ese es el primer mandamiento. Y Jesús aquí lo que hace es que Él Ujú, se manifiesta como Dios, ujú, porque nos dice, el que no odie, ujú, porque esas son las ujú, palabras del Evangelio de San Lucas. ujú, En Mateo está ujú. más suavecito, porque Sí. el que ponga a su padre o a su madre delante de mí, Ujú, sí, pero Lucas es bien tajante. Cuando fue escrito, no había una palabra intermedia ujú, entre amar y odiar. ujú, Entonces, cuando les dice esto Jesús, a lo que se refiere es que el que ame más a su padre y a su madre o a sí mismo que a mí, ujú, ahí es el problema. Pero la palabra que usa Lucas es odiar. Y ujú, entonces dice uno, pero ¿cómo? ujú, Si Dios es amor, si ujú, Dios nos invita a amar, más adelante nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu mujer, y todo lo que te marca, ujú, de repente parece como que lo voltea en este momento, pero es que lo que pasa es que el mensaje de Jesús es un mensaje muy contundente. Se está revelando a sí mismo y nos está diciendo que Él es Dios. ujú, Y nos dice el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. ujú, Y en ese momento la gente se queda, ¿por qué? Hay veces que un hijo o un hermano o hasta los padres de pronto deciden cambiar de religión ujú, y te empiezan a jalar para que te vayas ujú, con ellos. Y algunas personas dicen, no, pues es que es mi papá, no, pues es que es mi hijo, no, pues que... Y ujú, entonces su fe, sus creencias y todo, las empieza a diluir. ujú, Hacemos de nuestra religión algo muy flexible. ujú, Y entonces decimos, no, pues sí, pues es que es mi hija y yo quiero ujú, que mi hija esté en buena lid conmigo, entonces ujú, voy a estar yendo con ella, voy a ir a la iglesia de ella, voy a ujú, hacer esto, voy a empezar a quitar las imágenes de la Virgen que tengo en la ujú, casa, voy a ujú, empezamos a hacer todo eso, ¿por qué? En nuestro corazón
en nuestros valores tenemos muy claro, sí, lo que para nosotros es importante, pero por el amor a una persona lo empezamos a hacer a un lado. Por eso Jesús nos lo dice de esta manera. ¿Por qué? Porque es así como lo dejas para irte como dice, estás dejando a Dios por Dios, ¿sí? Pues te puedes alejar, pero luego después, ya que lo hiciste una vez, ya lo vas a hacer después y ya no va a ser por Dios, va a ser por otras cosas. A mí me espanta de escuchar que de pronto están hablando de que este país es un país cristiano y a mí me bota la cabeza. Porque yo veo cómo hay migrantes, cómo los están deteniendo, cómo los maltratan, cómo arrancan a los niños de los brazos de las mamás y todo. Y decimos que somos un país cristiano. O sea, realmente, ¿qué dice el Evangelio? ¿No? O sea, ahí es donde yo veo que, como dices tú, Arturo, de repente me apasiono porque no me puedo quedar callado. Hay una gran injusticia y lo peor de todo es que los que han levantado la voz los están callando. Y entonces al rato pues me vendrán a callar a mí también, pero pues ni modo, yo creo que es mi obligación porque es lo que Jesús nos dice, que a lo mejor vamos a perder nuestra vida por el Evangelio y si ese es el caso, pues bienvenido, sí. No hay de otra. Y y Jesús es lo que nos viene a marcar, ¿verdad? Así como igual a sacudirnos, porque comienza el Evangelio de Lucas diciendo que caminaba Jesús con mucha gente, ¿verdad? Y él, viendo a tanta gente, habla con sus discípulos, ¿verdad? Como para decir, a ver, ok, qué bueno que seamos muchos, ¿verdad? Qué bueno, pero que no se nos olvide, ¿verdad? Que no se les olvide cuál es el camino. Aquí no venimos en montón, aquí no queremos venir gente nomás que venga nomás para hacer bola, ¿verdad? No, queremos gente decidida. Y Jesús dice, ¿verdad? Como dice, si alguno, en la lectura que leeremos, en la traducción que leeremos el domingo, algunas dicen, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Pero si es cierto, hay otras traducciones, si usted lo lee en su Biblia, probablemente la traducción que usted tenga dice, el que no odia a, ¿verdad? Que igual, ¿por qué se suaviza ese término? Porque originalmente el sentido de esa palabra desde el Antiguo Testamento, entre la distinción de amar y odiar, es una elección radical, se le dice así, ¿verdad? O sea, elegir radicalmente. Eso quiere decir, no, Jesús no nos está diciendo ve y peleate con todos, ¿verdad? Para nada, ¿no? Pero lo que el mensaje, el sentido del mensaje es que sí tiene que haber una decisión muy marcada, ¿verdad? Muy firme, una elección de poner en primer lugar a Dios. Y en segundo lugar, cualquier otra relación, incluso la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, sí sigue siendo muy exigente, ¿eh? O sea, no es como que, no, entonces, es Jesús así nomás, no, o sea, sí nos tiene que causar ese shock de decir, tienes que elegir radicalmente primero a Dios, el mensaje de Jesús, antes que todo lo demás. Si no, no se va a poder, entonces, no se puede, ¿verdad? Pero ¿por qué? Y entendemos aquí el corazón de Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Como cuando ponemos a alguien más encima de Dios, ¿verdad? Como ya decíamos. Alguien de la familia, a mis amigos, mis hobbies, ¿verdad? Mis pasatiempos, mi carrera. Los vaqueros de Dallas. A los vaqueros de Dallas, ¿verdad? O las Chivas del Guadalajara, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Un equipo de fútbol, no sé, pienso yo, por ejemplo, las películas del Hombre Araña, no sé, ¿verdad? Sí, que por cierto ya va a salir que ya anunciaron la próxima, ¿verdad? Si pongo cualquier otra cosa primero que Dios, ¿qué va a suceder? Voy a arruinar esa relación, ¿verdad? Esa relación con mi equipo de fútbol, con mis pasatiempos, con mi familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas esas cosas se acaban, fallan, ¿verdad? No son lo más importante y me van a decepcionar y yo voy a decepcionar a esa relación, a esa persona. Entonces se arruina, ¿verdad? En cambio, si ponemos primero lo primero, si ponemos primero a Dios, todo lo demás se queda en orden. Todo lo demás se puede amar con libertad, se puede relacionar con mucha paz, ¿verdad? Con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, con mi escuela, con todo, ¿verdad? Con mis pasatiempos, todo lo puedo llevar con mucha paz, con mucha libertad. Pero si lo hago al revés, si pongo en primer lugar todos mis pasatiempos, mi familia, todo eso, voy a arruinar esa relación y por lo tanto voy a quedar peor. Entonces voy a quedar, como dice, como Juan sin Juanes y las sin Juanes y las gallinas. Entonces, así es como va a suceder. Entonces, eso es lo que Jesús nos quiere recordar, ¿verdad? Primero pone a Dios sobre todas las cosas, primero sígueme y lo demás va a caer en su lugar. Pero sí necesitas hacerlo de manera radical, firme, tajante, para que no te vayas a distraer, porque es bien fácil distraernos
Y aunque sí digamos que somos católicos, aunque sí vayamos a misa, aunque sí digamos yo pongo primero a Dios, en la práctica muchas veces, ¿cuántas veces le hablo yo a Dios? Y cuántas veces yo le dedico, cuánto tiempo le dedico a mis pasatiempos, a mi familia, a mis amigos, a mi carrera y todo eso. Entonces, en la práctica sí que hacemos a otras cosas nuestro Dios, porque ¿qué es hacer algo nuestro Dios? Ponerlo en primer lugar. Sí, ¿qué es lo que yo pongo en primer lugar en mi vida? Y hacer un examen sincero, ¿verdad? ¿Qué pongo en primer lugar en mi vida? Eso es lo estoy convirtiendo yo en mi Dios, ¿verdad? En el centro de mi vida. Pero Jesús nos recuerda, ¿verdad? Si pones eso en primer lugar, no puedes ser mi seguidor. Esas cosas no son compatibles. Entonces, primero sigue a Jesús, sigue el camino de Jesús y con eso todo lo demás va a quedar en orden. Y nos da tres cosas muy Ujú. importantes Jesús. Ya la primera es la relación. Tener esa relación, primero que nuestros padres, que nuestros hijos, que nuestras esposas y demás. Pero la segunda parte nos dice, tome su cruz y siga. Y ahí es donde viene la trifulca, porque la gente piensa que la cruz es un sinónimo de sufrimiento por el placer de sufrir. Hay gente que le gusta quejarse de todo. A veces se juntan las comadres a ver quién está sufriendo más. Y le dicen una, ay, no, mi hijo me hizo esto. No, eso no es nada, el mío me hizo esto. No, hombre, pero es que mi marido. Y ahí están a ver cuál, Sí. para sobarle el lomito y decirle, ay, pobrecita. Y estamos viviendo de una lástima de, eso no es la cruz. La cruz es precisamente el tener claro en nuestra vida hacia dónde vamos y a pesar de que las cosas sean adversas, seguimos ese camino y esa es la cruz. Sí. Aunque las cosas parece que están de cabeza, nosotros seguimos y esa cruz es precisamente una cruz que está hecha a nuestra medida. Porque hay quienes dicen, es que la cruz que yo tengo es muy pesada. Y los que dicen eso, pues vamos a recordarles, hay una historia de un señor que él decía que su cruz era muy pesada y que porque Dios le había dado una cruz así, y se le aparece Dios y le dice, si no puedes con esa cruz, ven y escoge otra. Y lo lleva y entra a un gran salón que está lleno de cruces de todos tamaños. Entonces él deja su cruz y empieza como niño en juguetería, ¿no? Ve una cruz y dice, esta mera, y la agarra y se la pone y, ay, caray, pica mucho. Entonces va y la deja, y luego agarra otra y dice, ah, esta está chiquita, y dice, ah, pero está bien pesada. Y luego la deja, y luego busca otra, y así va, busque, hasta que el último agarra una y se la pone y dice, oye, esta me quedó exactamente a la medida y todo, pues era la que traía. Sí. Pero después de haber probado otras cruces, ya tienes una idea y te das cuenta de que tu vida no es tan complicada, porque luego ya ves tú que por ejemplo, la relación con tu pareja, al día siguiente que amanece, tu trabajo, o sea, lo vas viendo todo y te das cuenta de las bendiciones que tienes, que a lo mejor se te parecía una cruz, pero no es una cruz. Son bendiciones que tenemos en nuestras vidas, pero hay que agarrarles el sabor. Hay gente que dice, ah, es que ustedes como los diáconos nunca se enferman. Por eso es que ustedes siempre están tan así. Porque sí, les digo que a mucha gente se sorprende cuando me ve en misa porque me ve sonriendo. Dice, es que ustedes sonríen porque son diáconos y toda su vida está todo Oiga, bien. como me imagino que también les pasa a ustedes, pero hay gente que dice, ah, pues qué padre los sacerdotes, ¿verdad? Que nomás trabajan los domingos. Sí, yo creo que le han dicho también, que padre los diáconos que nomás trabajan los domingos. Sí, nos ven a nosotros así, Sí, y luego le ven la cara que los padres a veces no están de muy buen humor y los diáconos están muy contentotes. Pues sí, pues porque aprendemos a ver la vida de una forma diferente. Que aclarando, Sí. nos da risa porque tanto los diáconos como los sacerdotes y como mucha gente en la iglesia trabaja toda la semana y a todas horas, entonces por eso nos da risa eso, pero, Sí. pero es cierto, ¿verdad? O sea, como mucha gente piensa que, pues como ustedes la tienen tan fácil, pero todo mundo, todo discípulo de Jesús y todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús, tenemos una cruz que cargar, ¿verdad? ¿Y qué es esa cruz? Es un sufrimiento que nos toca vivir, ¿verdad? Es algo que nos toca vivir por diferentes circunstancias, que existe, que es real, pero que con Jesús siempre es más llevadero. Eso es como lo que tenemos que entender, ¿verdad? Y sí hay distintos cruces, hay gente que le toca sufrir muy poquito, hay gente que le toca sufrir muchísimo en la vida, pero siempre Jesús nos dice, ok, esa cruz cárgala, y ven conmigo, ¿verdad? No,
No te quedes ahí nada más, ¿no? Hay un psicólogo que explica eso desde una manera secular, es decir, él no es propiamente religioso, pero le explica este fenómeno y dice, todo mundo tiene algo, todo mundo está sufriendo por algo, ¿verdad? Todo mundo viene cargado de experiencias desde su infancia, en su contexto social, y todo mundo viene sufriendo a distintos niveles. Todos estamos sufriendo, ¿verdad? Ujú. Y hay gente que no lo expresa, hay gente que lo lleva cargando, y sí es cierto, todo el mundo tiene algo que sufrir, y hay gente, dice, que vive sin esperanza porque tiene muchas deudas, porque salió de la escuela endeudado, por lo que quiera, ¿verdad? Y sí es cierto, ese sufrimiento es real, pero nomás hay de dos sopas, dice. Una, te quedas en ese sufrimiento y te vuelves un amargado y te sientes justificado por reclamarle al mundo, a la vida, a todo mundo, reclamarle por la injusticia, ¿verdad? Esa es una opción, reclamar por la injusticia y volverte un cínico, un amargado, y quedarte en eso. O la otra opción, decía él, ¿verdad? Haz lo que dice la religión, haz lo que dice Jesús, ese sufrimiento cárgalo y sigue a Jesús, ¿verdad? Sigue el bien, o sea, es decir, tengo este sufrimiento, pero no voy a dejar que este sufrimiento sea mayor que yo, ¿verdad? No voy a dejar que gane la injusticia, no voy a dejar que gane el cinismo, la amargura, ¿verdad? No voy a dejar que eso gane, voy a tratar de hacerlo mejor por mi parte. Entonces, tomar esa cruz y seguir el camino del bien. Y esas son las dos sopas, ¿verdad? O sea, es decir, o me quedo amargado, me quedo triste, reclamándole al mundo y me hago infeliz yo y hago infeliz a los demás porque qué flojera estar lidiando con gente así, ¿verdad? O cambio, ¿verdad? Decir, ok, acepto esta cruz, la reconozco, Jesús sabe que es real, pero lo voy a seguir a Él y voy a tratar de, por mi parte, cambiar y no agregar más sufrimiento al mundo, sino por mi parte hacer el bien, ¿no? Y algo muy importante, Jesús no buscó la cruz. Uh-huh. A Jesús le trajeron la cruz, Uh-huh. pero cuando la trajeron él la abrazó, Uh-huh. pero él no la buscó. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es bien importante porque hay gente que anda buscando la cruz porque Uh-huh. les encanta sufrir, Uh-huh. pero muy importante, tenemos que entender que hay dos conceptos, el dolor y el sufrimiento. Uh-huh. El dolor es normalmente físico. Uh-huh. Cuando nos pasa algo, entonces tenemos el dolor porque sentimos en nuestra carne, en nuestro cuerpo, ese dolor. Pero el sufrimiento es cómo reaccionamos nosotros a ese dolor. Uh-huh. Y por ejemplo, cuando alguien que queremos mucho está sufriendo, está con algún dolor, nosotros sufrimos con ellos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ese sufrimiento de alguna manera es decisión nuestra. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que podemos nosotros decidir sufrir toda la vida. Uh-huh. Decidimos que voy a cargar yo con mi cruz, pero en realidad no es mi cruz, es algo que yo quiero seguir cargando y ahí lo traigo y todo el tiempo rumiándolo, el dolor, el enojo, la cólera, todo lo que vengo cargando, pero eso no es la cruz. La cruz que Jesús nos da, esa cruz que nos invita a que la carguemos junto con Él, porque nos dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque les pondré mi yugo. Y el yugo que Jesús nos pone, dice, la carga es liviana. Y esto es muy importante entenderlo porque el libro de Levítico nos dice que no carguemos a dos animales diferentes con un solo yugo. Porque el yugo lo llevan entre dos. Y cuando dice no pueden ser dos diferentes, por eso Dios se hizo como nosotros, para cargar ese yugo. Y cuando entendemos y Jesús carga el yugo con nosotros, nuestra carga es más ligera. Ahorita Dicken decía alguna frase antes de empezar, ¿cómo decía de la cruz sin Jesús? ¿Cómo era? Sí, el que busca a Jesús sin la cruz, encuentra la cruz, pero sin Jesús. Así es, así es. Entonces, siempre tiene que ser las dos cosas, ¿verdad? No puede ser simplemente una cruz sola, ¿verdad? Es un sufrimiento solo, así aislado. No siempre tiene que venir con Jesús, ¿verdad? O también no puedo estar yo siguiendo a Jesús queriendo que todo me salga bien y que todo sea fácil y que sea de color de rosas. No se puede. El seguimiento de Jesús siempre viene con esa cruz, pero recordemos que es un paso hacia la resurrección, ¿no? No es para quedarnos ahí, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? El seguimiento de Jesús siempre viene con la cruz. Ni huirle a la cruz, ni huirle a Jesús, ¿verdad? Porque a veces es más fácil quedar así nosotros en nuestro sufrimiento o en nuestra amargura, y no, ¿verdad? La cruz con Jesús siempre es sinónimo de esperanza porque es un paso hacia la resurrección. Y por eso este domingo que nos acudan las palabras de Jesús, pero que nos lleven siempre a la esperanza.
Me gustaría nada más concluir regresando a la primera lectura. Así concluye el libro de la sabiduría ese pasaje. Dice, solo con esta sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos y conocer lo que te agradaba, Señor. Solo con esa sabiduría se salvaron los que te agradaron desde el principio. Eso es muy bonito, ¿verdad? Con estas palabras que nos da Jesús, con esta sabiduría, así enderezamos nuestro camino y así nos salvamos de andar en malos pasos, ¿verdad? Y en malos ánimos, ¿verdad? Solo con esta sabiduría enderezamos nuestro camino. Entonces que yo le pido al Señor que me dé esa sabiduría para enderezar mis caminos y que yo sepa poner primero a Jesús para seguirlo a Él y ya lo demás, cargando nuestra cruz, cargando mi cruz, pues que todo quede en orden, ¿verdad? Así es. Y el tercer mensaje que Jesús nos da en este domingo, en este evangelio tan hermoso. Primero, la relación con Jesús. Segundo, cargar la cruz. Y el tercero es emprender ese camino y saber desde el principio a lo que vamos. Porque sí. Por eso nos pone el ejemplo del rey que va a entrar a una guerra y dice, si ve que no va a poder, mejor no le entre. Sí. Y el hombre que invirtió en hacer algo y que no terminó la construcción porque no tenía los fondos. O sea, si usted se da cuenta de que usted no tiene lo que se necesita para ser un seguidor de Jesús, pues hay que prepararse y no empiece de seguidor de Jesús hasta que no esté listo. Porque nosotros solos no podemos. Por eso nos dice que los que tienen la sabiduría son los que van a poder. Entonces pidámosle a Dios sabiduría todo el tiempo y vámonos. Porque luego no va a ser que alguien me escuche y diga, pues yo me voy a sentar ahí en el sillón y voy a esperar que me caigan las cosas del cielo para empezar a ser seguidor. No, Él nos invita a seguirlo, pero dice, si no estamos preparados, si no estamos listos para los retos que van a venir, pues piénsala bien lo que vas a hacer. La sabiduría de Dios es la que nos acompaña y es la que nos va a hacer que podamos hacer grandes y cosas maravillosas en nuestras vidas. Y yo creo que ahí viene lo que Jesús nos está pidiendo, no es que seamos perfectos desde un principio, pero que sí sepamos a lo que le vamos a entrar y que tomemos esa decisión. Y cada uno en nuestro corazón puede decir, a ver, Señor, me voy a decidir, sí decido seguir tu camino, quiero seguirte, quiero hacerte el Señor de mi vida, pero ayúdame, ¿verdad? Ayúdame porque tú sabes que soy bien terco, que soy muy débil y confiamos que el Señor como buen pastor nos va a guiar, va a acompañarnos. Pero lo que sí nos pide Jesús es que sí, órale, ¿le vas a entrar o no le vas a entrar? Y si le entras, yo voy a estar contigo siempre. Eso es lo padre, eso es lo bonito. Siempre va a estar con nosotros el Señor, pero sí requiere de nosotros una decisión. A veces esa decisión nos va a costar mucho, ¿verdad? Porque es normal que nos cueste tanto, ¿verdad? Porque estamos muy apegados a nuestros criterios, a tantas cosas como ya decíamos. Pero si nos decidimos, el Señor va a estar con nosotros, pero lo importante es que tomemos esa decisión y es una decisión para bien. Y la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Así es que hay que pedir Espíritu Santo para poder descubrir lo maravilloso que es el mundo y la vida. Y a pesar de que haya oscuridad y haya tinieblas y venga el huracán Lorena para el Juárez y el Paso, independientemente de todo, sabemos que en nuestras vidas está el Señor con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. ¿Sí? Amén. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana.